Calcule el porcentaje de expansión. Me piden porcentaje de expansión. Cuando se hace el ensayo CBR, también puedo determinar porcentaje de expansión. Cuando coloco los moldes de suelo compactado en los tres moldes de CBR y los coloco en una poza, los sumerjo en una poza de agua, eh, lo que va a pasar es que el suelo se va a empezar a saturar y cuando se satura se va a empezar a hinchar, se va a expandir. Entonces, en el ensayo CBR tengo la posibilidad de determinar ese porcentaje de expansión, que es un parámetro importante de suelos para calificar o descalificar su uso en alguna parte de la estructura o la subestructura. Es un parámetro de calidad. No está en nuestra norma, no entiendo por qué, pero sí está en otras normas, ¿no? En la norma chilena, en la norma chilena es la que vi, en la norma española, mencionan ese porcentaje de expansión. Se utiliza también en algunos otros ensayos para medir el potencial de expansión de suelos y todo ello, ¿no? Entonces es muy interesante conocer eso. Eh, Bien, ¿cómo se empieza a calcular? Me piden primero aquí determinar o calcular el porcentaje de expansión. Luego me piden, miren, el CBR al 95 y 100%. Me piden dos valores de CBR. Uno al 95% de la densidad del suelo que voy a ensayar y al 100% de la densidad de ese suelo de ensayo. Dos valores de CBR, dice, de un suelo ensayado en laboratorio. En las tablas siguientes se muestran los datos de compactación, expansión y penetración de los especímenes ensayados. Ahí están los datos. ¿Están, compactación, expansión y penetración. Son datos recogidos del ensayo. Dice, del ensayo Proctor, eso concuerda con lo que les dije al inicio. Antes de hacer CBR, tenemos que hacer el ensayo Proctor. ¿Para qué? Para tener estos datos. Del ensayo Proctor tenemos máxima densidad seca, 2.213 gramos por centímetro cúbico, y humedad óptima, 8.2%. Eso nos da el Proctor. El dial utilizado para medir, acá el problema se hace más complejo, ¿no? Nos dice que el dial utilizado para medir la expansión está en pulgadas y tiene una precisión de 0.001 pulgadas. Quiere decir, el dial, el dial de expansión, ¿no? Es este. Cada división es 0.001 pulgadas. Acá está, fíjense. Ahí dice eso, ¿no? La precisión de este dial. Y aquí en este ejercicio, pues vas a, digamos, a ver cómo es que se trabaja cuando tienes un dial en pulgadas y ir recordando un poquito también y preparándote para lo que vas a ver en campo, ¿no? En campo tienes que conocer estos detalles. Bien, entonces ocurre que el dial de expansión está con esta precisión y está en pulgadas. Dice, el operador apuntó el recorrido por expansión contando las divisiones. En el caso del procedimiento de penetración, se utilizó un dial de carga en milímetros. Este dial de carga está en milímetros y la ecuación, dice, de la ecuación de calibración del anillo es esto. Esa es la ecuación de calibración del anillo. ¿De acuerdo? Entonces tienes ya toda la información. Fíjate que la ecuación de calibración dice que vas a obtener Y en kilos, colocando acá el número de divisiones que has registrado leyendo este dial de carga, o el dial del anillo, ¿no? Del dial carga. Bueno, entonces de esa forma calculas carga. Esa carga entre el área del pistón CBR, esfuerzo. Sí. Los datos. Aquí tenemos datos de compactación. A ver, vamos a verificar primero nuestro tiempo, a ver si de repente me estoy pasando y ya estamos al final. Sí, ¿no? Ya se me pasó el tiempo. Pasaron 2 minutos. Bueno, no voy a abusar de la confianza, jóvenes. He explicado el inicio del ejercicio. Estamos empezando a explicar compactación, luego vamos a explicar expansión, penetración y finalmente vamos a hacer y determinar el CBR. Pónganse a leer la teoría, analicen los documentos que se les han enviado y a la siguiente vengan preparados, ¿no? Y con eso van a entender el procedimiento. El día lunes continuamos con esta clase y también con los temas que continúan. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta antes de finalizar? O ya están cansaditos, me imagino. A ver, Brandon, adelante.
Ingeniero, buenas noches. Tengo una Hola. consulta sobre, Sí. no lo tengo entendido la parte de lo que indicó el 12% en función al CBR del 95%. No lo tengo claro eso, ingeniero. No sé si Ya, lo podría explicar. ya. Esto en celeste es más o menos lo que uno debe de entender. ¿Qué significa que el suelo de la corona de un terraplén es, digamos, 12, 20, 30%? Te digo, el suelo de ese, de esa subrasante, de esa corona de subrasante, es 12%, te digo. Entonces, ¿qué debes de entender tú? Uno, de que ese CBR, ese valor de 12%, ha sido determinado al 95% de la máxima densidad seca. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué ese 12% es al 95% de la máxima densidad seca de ese suelo? Porque por norma, la corona del terraplén se compacta a un mínimo del 95%. Cualquier corona de terraplén que veas en una carretera se ha compactado con un mínimo del 95%. No se compacta al 100, al 95%. Entonces, el CBR que necesitas de ese suelo que está en el terraplén, en la corona del terraplén, es el CBR al 95% para diseñar tu pavimento. Y si es un suelo que está en el cuerpo del terraplén, ¿qué CBR necesitas? Acá está, ¿no? Acá tienes tu terraplén, ¿de acuerdo? Este es un terraplén, aquí tienes el cuerpo del terraplén. Si vas a hacer el diseño del pavimento, digamos, en esta progresiva, acá tienes la progresiva 3 más 500. Aquí tienes un suelo compactado al 95% y su CBR es 12%. Aquí tienes el cuerpo del terraplén. ¿A qué porcentaje se compacta según norma el cuerpo de un terraplén? ¿Te recuerdas, Brandon? Al 95%, ingeniero. No, al 90%. Norma. Cuerpo y base se compactan al 90% de la máxima densidad seca. Ese es el mínimo porcentaje de compactación. Y el contratista te va a compactar al 90%, no lo va a hacer a más. Entonces, cuando tú vas a diseñar una estructura, vas a necesitar la resistencia de esta capita, de la capa de la corona, vas a necesitar. Y sabes que su resistencia es 12%. Cuando tú le encargues al laboratorio, le dices, hey, técnico, tómame una muestra de este suelo y quiero el CBR al 95. Le tienes que decir eso al técnico. Cuando tú eres el proyectista, cuando eres el consultor. Quiero el CBR de este suelito al 95%. Porque eso es lo que dice la norma. Este suelo se va a compactar en obra al 95%. Especificación técnica. Y quiero, ¿no? El CBR de este suelo que va a estar en el cuerpo del terraplén al 90% de la máxima densidad seca. Esa es la orden que va a dar el especialista en suelos al técnico de laboratorio. El técnico puede saber o no. A veces saben, pero no saben por qué, ¿no es cierto? Cuando el técnico es novato. Cuando el técnico ya es experimentado, sabe por qué. Y lógicamente el ingeniero tiene que saber por qué. Y eso es lo que estoy tratando de explicarte. ¿Por qué como ingeniero que va a calcular o va a hacer un diseño o va a construir una carretera, ordenas a tu técnico que te dé el valor de CBR al 95% de la máxima densidad seca del suelo que va a estar en la corona y al 90% de la máxima densidad seca del suelo que va a estar en el cuerpo? ¿Por qué? Porque esa es la densidad que va a tener esos suelos al ser compactados en obra. Porque eso es lo que está en la especificación técnica, lo que te dice el MTC. ¿De acuerdo? Entonces, tú tienes que solicitar al 90%. Un CBR al 90% de la máxima densidad seca, porque esa densidad va a tener este suelo. Y con esos valores, acá digamos al 90%, el CBR aquí va a ser, pues, va a ser menor a 12, de repente va a ser 9% el CBR, por ejemplo. Entonces, tienes un suelo que tiene 12% de CBR y el otro suelo puede ser el mismo suelo, pero como va a tener menor densidad, el CBR también va a ser menor, pues, ¿no? 9%. Y con este valor de 12 y este 9, determinas tu valor de diseño de esta subrasante, que es compuesta, ¿no? Hay una capa con una resistencia y otra capa con otra resistencia. Estos dos se tienen que combinar. Y con esa combinación hallas un CBR
de diseño, que es lo que tiene que calcular. Pero ahorita no estamos en esa etapa todavía, ¿no? Ahorita estamos aprendiendo, estamos tratando de entender qué es el CBR, y existen valores de CBR a cierta densidad del suelo que vas a ensayar. Y la pregunta, o lo que estoy explicando acá, es por qué dices que este suelo tiene que estar al 95, por qué este suelo tiene que ser un CBR al 90%, ¿no? Por especificación técnica. Revisa las especificaciones técnicas de un terraplén, ahí te dicen que las compactaciones mínimas para el cuerpo es 90, para la base 90, para la corona 95, para la subbase 100, para la base 100. Ahí tienes que pedir el CBR al 100% de la máxima densidad seca, porque ese es el valor con el que se va a construir esa carretera. No sé si con eso ha quedado claro, Brando. Sí, ingeniero, quedó claro. Listo. Entonces, en la siguiente clase continuamos con el desarrollo del ejercicio y nuevamente exhorto a que den una repasada al material bibliográfico que tienen en el Classroom. Hasta el lunes. Buenas noches. Hasta el lunes, ingeniero. El lunes, ingeniero.